Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre fiebre de origen tumoral, el cual es un síndrome paraneoplásico causado por el cáncer propiamente. La introducción es que las fiebres neoplásicas se encuentran con mayor frecuencia en el entorno de pacientes febriles con una neoplasia maligna ya conocida y presenta un desafío diagnóstico para diferenciar si la fiebre es atribuible a una infección, a la terapia que está recibiendo el paciente o a la enfermedad propiamente dicha. La epidemiología se ha considerado que es el 2 al 25% de las causas de fiebre de origen desconocido. Entre las neoplasias más frecuentes se ha encontrado el carcinoma de células renales, linfoma, carcinoma hepatocelular, cáncer de ovario, mixoma auricular y la enfermedad de Castor. Si nos vemos retrospectivamente cuáles eran las causas de fiebre a lo largo de los años, podemos comenzar con un estudio de 1961, donde las infecciones eran el 36% de las causas, mientras que el 19% eran de origen neoplásico. Lo vemos un poco más reciente, hacia 1994, el 28% correspondía a las infecciones y el 14% a las causas de origen neoplásico. Y el último estudio, un poco más reciente, en el 2007 el 16% eran de origen infeccioso y el 7% de origen neoplásico. Si podemos ver en esta la comparativa a lo largo de estos aproximadamente casi 50 años, las infecciones han ido reduciendo el origen de la fiebre y las neoplasias, al igual que las neoplasias, mientras que se ha aumentado un poco el origen cuando no hay diagnóstico y se ha mantenido un poco o incluso aumentado las enfermedades inflamatorias de origen no infeccioso. La fiebre de origen desconocido en Colombia se estudió en el Hospital San Ignacio de Bogotá, un estudio retrospectivo realizado entre el 2006 y el 2017, en el cual incluía pacientes mayores a mayor o igual a 18 años y que presentaran fiebre definida como mayor o igual a 38,3 grados centígrados durante más de 3 semanas o en pacientes con VIH, que una duración de más de 4 semanas. Ellos agruparon las causas de fiebre en grupos de 2 años. Por ejemplo, si vemos del año 2006 al 2007, la causa de origen neoplásico era aproximadamente el 16%, mientras que la causa infecciosa era el 25%. Si lo vemos al final del estudio, hacia el año 2016-2017, el origen neoplásico era el 9,5%, mientras las causas infecciosas era alrededor del 38%. Haciendo el promedio de todos los años, pudieron concluir que la fiebre de origen desconocido, de origen que era propiamente secundario a una neoplasia, era el 14,3% de los pacientes. La causa infecciosa, pues podemos ver que es una de las causas más frecuentes y pudieron determinar que la tuberculosis era la causa pues de origen infeccioso más frecuente, especialmente la tuberculosis de origen extrapulmonar y con compromiso de ganglio linfático. Las causas de fiebre de origen desconocido las podemos diferenciar en infecciosas, que puede ser el 20 al 40%, puede ser causadas por bacterias o algunos virus como cetalomegalovirus y Epstein-Barr, enfermedades inflamatorias en un 10 a un 30%, como enfermedades del tejido conectivo, artritis reumatoide, lupus, entre otras, la malignidad un 20 al 30%, donde se destaca las leucemias, los linfomas y el cáncer colorectal, y las misceláneas de un 10 al 20%, donde está la enfermedad tromboembólica y la tiroiditis a destacar. Si vemos los tipos de cáncer, ¿cuáles son los tipos de cáncer que más asocian a fiebre de origen tumoral? En este estudio, publicado en 2016, los autores tomaron la base de datos de PubMed y vieron en un periodo de 11 años, del 2005 al 2015, cuáles eran los reportes de casos, los reportes de casos que fueran de fiebre de origen tumoral y que no hubiera una otra probable explicación como una causa infecciosa o una enfermedad inflamatoria. Pudieron determinar que el linfoma es la causa del 27% de la fiebre de origen tumoral, la leucemia del 7%, el tracto digestivo del 20%, donde hay que destacar el carcinoma de colon, colangiocarcinoma y rabdomiosarcoma, tracto urogenital en el 12%, donde destacamos el germinoma, carcinoma de células renales, y los misceláneos en un 34%, donde se agrupan diferentes causas como el tumor miofibroblástico, el mesotelioma, feocromocitoma e incluso el meningioma. Sin embargo, podemos ver que las causas de origen misceláneo son según este estudio, las más frecuentes. Debemos tener en cuenta que la publicación toma solo netamente reportes de casos. Y por sesgo de publicación, al no uno realizar reportes de caso, por lo general, este tipo de estudios se reportan, valga la redundancia, casos que no son tan frecuentes que ocasionan ese tipo de sintomatología. Es decir, que quizás las causas misceláneas en la práctica diaria sean un poco menores.
Las causas de fiebre propiamente en el paciente con cáncer pueden ser atribuidas al tumor propiamente, donde sacamos el linfoma, las leucemias, carcinoma de células renales. Puede estar asociado al tratamiento, a la quimioterapia, como la bleomicina, el interferón, interleucinas, y más recientemente con la introducción de los inhibidores del punto de control inmunitario, antimicrobianos como los betalactámicos, la anfotericina, la radiación que puede causar neumonitis o cistitis, la reacción a transfusiones sanguíneas. También puede ser indirectamente relacionada al tumor, como una obstrucción bronquial, una obstrucción del conducto biliar o una obstrucción de un uréter, o puede ser miscelánea, como asociada a un evento embólico o a un sangrado intracerebral. Cuando vemos las causas no infecciosas de fiebre persistente en pacientes neutropénicos con malignidad hematológica, incluso se amplía un poco más las causas. O sea, puede ser, pues, al igual que en los tumores sólidos, con fiebre por medicamentos, reacciones transfusionales, que se puede destacar la leucemia cutis, el síndrome de Sweet, el síndrome del átomo del injerto, el síndrome de liberación de citocinas, la lesión mucosa inducida por quimioterapia, el síndrome de lisis tumoral, la linfodiocitosis hemofagocítica o los eventos embólicos que están presentes, ya saben, ya sea el dado el caso de una fiebre de origen hematológico o un tumor sólido. La fisiopatología es un poco compleja, dado que no se tiene como tal certeza de cuál es el mecanismo por el cual el tumor va a causar la fiebre. Sin embargo, se cree que es un mecanismo similar a cómo es causada la fiebre de origen infeccioso. Y es que diferentes endotoxinas van a entrar en contacto con las células inmunitarias, pues como los monocitos o los linfocitos. Esos van a producir la liberación de factores de necrosis humoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, que todas estas son consideradas como pirógenos endógenos. Estas van a estimular a nivel de la cresta terminalis la producción de prostaglandina E2, la cual va a pasar hacia el hipotálamo, al núcleo preóptico medial, donde va a aumentar la temperatura, generando una termogénesis con escalofríos o sin escalofríos. Este es básicamente como el mecanismo por el cual las infecciones van a causar la fiebre. Sin embargo, estos espirógenos endógenos se ha considerado que en el caso de cáncer puede ser causado por una necrosis tumoral, una necrosis de la médula ósea o incluso un mecanismo desconocido. Las manifestaciones clínicas que van a llevar es que hemos tratado de diferenciar principalmente la fiebre de origen neoplásica con la infección. Y es que los escalofríos están más presentes, es más frecuente encontrarlo en un paciente con fiebre de origen infecciosa que en la fiebre de origen neoplásico. La sensación de calor y sudoración están presentes en ambos. La taquicardia y hipotensión es más frecuente en los pacientes con infección, mientras que la taquicardia en pacientes de origen neoplásico va a ser un poco más leve y solo va a estar presente durante los periodos febriles. Los cambios mentales, más es una mayor asociación cuando la infección es por gram negativos y hay unos leves cambios en la fiebre de origen neoplásico. La respuesta al ácido acetil salicílico, al acetaminofén, va a ser mayor en los pacientes infectados que en los pacientes con fiebre de origen neoplásico, mientras que la respuesta al tratamiento con los antiinflamatorios no esteroideos va a ser mayor en los pacientes con fiebre de origen neoplásico que en los pacientes de origen infeccioso. En un estudio donde trataron de determinar cuáles eran, si los signos vitales y principalmente si la fiebre, en el caso de pacientes de fiebre de origen neoplásico tenía un patrón, pues practicaron el siguiente estudio realizado entre septiembre de 1997 y en febrero de 2009. Incluyeron 150 pacientes con tumor sólido en un estado avanzado y que se hubieran considerado con una fiebre de origen tumoral en un hospital en China y pudieron determinar que por lo menos los pacientes que tenían fiebre de origen tumoral, lo más frecuente que alcanzaba la temperatura era entre 38 y 38,9 grados centígrados en un 69% de los pacientes. Si estaba asociada a escalofríos, solo en el 17%. El conteo de leucocitos, lo más frecuente fue encontrar leucocitos entre 4.000 hasta 19.990, que podemos sumar aquí un 84% de los pacientes. Si la frecuencia cardíaca se elevaba durante el periodo febril, era lo más frecuente en los pacientes, con un 93% de los pacientes, y si había asociación con otro síndrome paraneoplásico, solo en el 25% de los pacientes. No pudieron determinar un patrón de la fiebre en este tipo de pacientes, todos los pacientes tenían un patrón de fiebre intermitente, pero trataron de ver si tenían algún horario, un predominio horario en el día, dado que la temperatura corporal basal no, va variando a través del transcurso del día y eso tiene una asociación con los niveles de cortisol.
ellos pudieron determinar que alrededor de las 9 de la mañana el 42% de los pacientes iban a presentar fiebre, a las 5 de la tarde el 37% de los pacientes, y se presentaba 2 veces al día en el 28% de los pacientes. Y cuando se presentaba 2 veces al día, lo más frecuente era que se presentara a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Otro patrón que se ha descrito es la fiebre de Pearl-Epstein. Fue descrito por Hodgkin en 1832. Sin embargo, cuando los autores Pell y Einstein lo consideraron erróneamente como una fiebre de origen infeccioso. Sin embargo, esta fiebre se caracteriza porque el paciente va a tener fiebre durante 1 o 2 semanas, seguida de periodos febriles de una duración similar, y ahí se vuelve a repetir el ciclo. Y esto solo es un poco raro, pues se presenta solo en el 15 al 15% de los casos y se ha cuestionado que sea una fiebre exclusiva de pacientes con linfoma. Vamos a ver cuáles son las características clínicas y que nos van a ayudar a determinar cuál es el cáncer más probable que está ocasionando la fiebre. Y es que podemos ver si el paciente tiene una disminución del apetito, pérdida de peso, sudoración nocturna o prurito. Esto va a estar presente en pacientes con linfoma, leucemia amiloide crónica y leucemia linfocítica crónica. Si vemos si el paciente va a tener dolor de cabeza o un estado confusional, es más frecuente en los pacientes que van a tener un compromiso del sistema nervioso central. Si los pacientes van a tener dolor abdominal, es más frecuente un cáncer a nivel hepático, un tumor hepático o que sea causado por tumores, metástasis hepáticas. Eh, y en otras características, pues dependiendo del tipo de cáncer, pues vamos a encontrar una u otras características, pero no van a ser patognomónicas. Por ejemplo, la hemorragia en astilla va a estar presente solo en los mixomas atriales, mientras que no está presente en otros tipos de tumores. La ayuda diagnóstica a determinar es que nos debemos basar en un enfoque diagnóstico en los pacientes con fiebre de origen desconocido. Y es que pues la origen neoplásico es una de las 4 causas de fiebre de origen desconocido. Una de las 4 pues hace parte de la clasificación grande como tal. Y es que el paciente inicialmente nos debemos enfocar en la historia clínica. Una historia bien detallada, un examen físico completo, examinando articulaciones, piel, nódulos, ganglios linfáticos, historia médica, de medicamentos, viajes, exposición dietaria, exposición animal. Después debemos confirmar si la fiebre mejora con los alimentos, si el paciente no está estable y no neutropénico. Vamos a determinar si el paciente necesita hospitalización y vamos a realizar una evaluación inicial donde incluye algunos laboratorios básicos como un hemograma, un perfil metabólico, dosis de hemocultivos, pruebas serológicas, ecocardiograma, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, otras regiones basadas en la sintomatología del paciente, tomar PCR-BCG puede ser obtenida y considerar suspensión de medicamentos que pueden estar asociados o que pueden generar daño. Una evaluación más avanzada va a depender según las pistas diagnósticas que nos dé el paciente. Por ejemplo, hacer PCR para pruebas zoonóticas si la historia clínica lo amerita, hacer ANAS, por ejemplo, considerar biopsia de algún lugar en específico y así ir avanzando en el proceso diagnóstico hasta llegar al origen. Algunas pruebas diagnósticas bastante discutidas en los pacientes con fiebre de origen tumoral es la procalcitonina. En ese estudio, un estudio prospectivo, incluyeron 111 pacientes en una universidad en Alemania, que incluía pacientes con leucemia, linfoma, tumor sólido, donde evaluaron a los pacientes que tuvieron una proteína C reactiva mayor a 8 miligramos por litro. Ellos trataban de ver si tomando estos pacientes, hacían la medición de procalcitonina y trataban de ver si los niveles de procalcitonina podía diferenciar el grupo infectado, no infectado, la fiebre relacionada con drogas o la fiebre relacionada con el tumor. Si lo vemos en esta gráfica, podemos ver que los niveles de procalcitonina eran mucho más elevados y tenía una significancia estadística comparado con los otros 3 grupos, ¿sí? Y eso nos permitió determinar a los autores que un punto de corte de procalcitonina menor a 0,5 microgramos por litro tiene una sensibilidad del 58% y una especificidad del 100% para diferenciar la fiebre de origen infecciosa de los otros grupos. Cuando vieron los análisis de proteína C reactiva, vieron que pues más o menos por lo menos el paciente de grupo infectado, no infectado y los pacientes de origen de la fiebre de origen tumoral, pues tenían unos niveles elevados de procalcitonina. Y mientras que los pacientes que la fiebre ocasionada por los medicamentos, la PCR un poco ahora menor, y solo pudo establecerse la diferencia estadísticamente significativa entre la PCR y el grupo de la fiebre asociado el grupo infeccioso con el grupo asociado por medicamentos, sin poder determinar una diferencia entre los otros 2 grupos.
Teniendo en cuenta esto, pues aunque el estudio nos dice que una procalcitonina menor a 0,5 pues nos ayuda a diferenciar las causas infecciosas de las otras causas no infecciosas, pero el estudio carece pues, una limitación, y es que no pudo determinar un punto de corte superior como para determinar pues que la procalcitonina nos pueda ayudar a diferenciar más que todo el grupo de pacientes infectados. El PET-CT, tomografía por emisión de positrones, cuando es un método diagnóstico, pues, un poco más reciente, en la introducción en cuanto a imágenes diagnósticas. Este va a utilizar 18 fluorodesoxiglucosa, es un metabolito de la glucosa, el cual va a entrar a las células a través de ciertos canales y va a producir la glucólisis a nivel intracelular. Cuando hay tejidos con alta actividad metabólica, pues este se va a concentrar en esos tejidos y la imagen lo va a captar. Esta técnica ha permitido realizar diagnóstico y diferenciar con etiologías infecciosas o inflamatorias. Ha permitido localizar la malignidad en 94% de los pacientes con fiebre de origen desconocido y va a disminuir los procesos invasivos y costosos. A esto se le ha atribuido que ha disminuido el costo, el tiempo de hospitalización. Si lo vemos en estas tres imágenes, en este caso del PET-CT de un paciente con linfoma, vemos la distribución de los ganglios linfáticos, vemos a nivel axilar, inguinal. En este caso es una paciente con una cocitis de origen infecciosa, y por acá vemos el paciente con una arteritis de células gigantes. El PET-CT pues, permite pues, diferenciar este tipo de etiologías y pues, ahorrar en el proceso diagnóstico. Los criterios diagnósticos propiamente de fiebre de origen tumoral, pues no han cambiado básicamente en el tiempo, desde hace unos 20 años, y es que el paciente considera como una temperatura por encima de 37,8 grados centígrados, por lo menos una vez al día, duración de la fiebre alrededor de 2 semanas, la ausencia de una infección, que lo podemos descartar por el examen físico, examen de laboratorio, cultivo de esputo, sangre, orina, heces, médula ósea, cultivo de líquido cefalorraquídeo dado el caso, líquido pleural, estudios diagnósticos, una radiografía de tórax, un TAC de tórax, abdomen y pelvis, o dependiendo los hallazgos y la historia, el examen físico y la historia del paciente, la ausencia de un mecanismo alérgico como asociado por medicamentos o asociado a la transfusión, radiación o quimioterapia, la ausencia de una respuesta a la fiebre a un tratamiento empírica con un tratamiento antibiótico por lo menos 7 días, y el último pues una completa resolución de la fiebre con el 3 de naproxeno. Ahora bien, vamos a ver cuál es la evidencia que tiene naproxeno. Y es que nos vamos a esta revisión sistemática publicada en el año 2019, donde evaluaban todos los estudios que hubieran sido publicados hasta octubre de 2018, teniendo en cuenta tres bases de datos: Cochrane, Embase y PubMed. El comparador era que el paciente tuviera otro AINE, que no se hubiera en intervención o que se hubiera hecho una intervención antes y después. Y trataban de ver cuál era la respuesta dependiendo de la tasa de tratamiento exitoso. Después de realizar la búsqueda y seleccionar todos los estudios se hacen reportes de casos, series retrospectivas, prospectivas, algunos fueron ensayos clínicos. Pudieron determinar 15 estudios, que de entre todos tenían una heterogeneidad moderada. Los estudios los podemos ver aquí, y ellos iban a utilizar una dosis, todos, cada vez la mayoría utilizaron una dosis diferente de naproxeno. La más utilizada fue 250 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, describían otras dosis como 125 miligramos al día, 375 cada 12 horas, 250 miligramos cada 8 horas, 250 cada 6, 500 cada 12. Para concluir, la dosis máxima de naproxeno utilizada son 1000 miligramos al día. Ellos vieron cuál era la efectividad en resolución de la fiebre en los pacientes que tenían fiebre de origen tumoral, y vieron los casos exitosos. Vieron el número de pacientes, el del estudio, que tenían fiebre de origen tumoral y cuál era la efectividad de ese tratamiento. Lo más bajo fue un 54%, mientras que lo más alto fue un 100%. Haciendo el promedio de todos los estudios, pudieron determinar que el naproxeno tiene una efectividad de resolución de la fiebre en el 94% de los pacientes que tuvieran una fiebre de origen tumoral. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando se quita el naproxeno? Entonces, en otro estudio, donde evaluaron pues, a los pacientes que tenían fiebre de origen tumoral, de 10 a 21 pacientes, de 10 a 21 pacientes que retiraron el naproxeno, en 7 pacientes se veía que recurría a la fiebre. Y esa fiebre recurría por lo menos en las primeras 24 horas después de haber retirado el medicamento. Uno se demora hasta 3 días, y en los otros 3 pacientes, por lo menos durante 3 días de seguimiento, no tuvo recurrencia a la fiebre. Y aquí vemos un claro ejemplo. Por ejemplo, este paciente donde, a finales de mayo
Eh, Se le administró el periodo de naproxeno durante 3 días, pero al momento de retirar el medicamento, ¡pop!, de una vez, casi que de inmediato vuelve a recurrir la fiebre. Y eso pues se correlaciona con lo que se encontró en este estudio. Ahora la fisiopatología de por qué responde al tratamiento, y es que los antiinflamatorios no esteroideos van a producir un bloqueo fuerte de la ciclooxigenasa, bloqueando la producción de prostaglandina E2. Mientras que la aspirina necesitaría unas dosis mucho más altas y por lo tanto más efectos adversos, y el paracetamol no tiene tanta afinidad por esta enzima, por lo cual pues su respuesta va a ser un poco menor. Si bien vemos los corticoides, estos van a tener dos mecanismos de acción, y uno es que va a bloquear la formación de fosfolipasa 2, que es esta de acá, y así pues disminuyendo, pues bloqueando toda la cascada siguiente hasta la formación de prostaglandina 2, lo cual va a disminuir los niveles de esta prostaglandina. Y el otro mecanismo es que va a disminuir, va a bloquear la transcripción del ARN mensajero y disminuyendo la producción de citocinas pirógenas. Si bien uno podría decir, los corticoides pueden tener una acción dual y quizás pueden ser más efectivos que el naproxeno en manejo de la fiebre de origen tumoral. Sin embargo, pues, ¿qué dicen los estudios? Y es que, por ejemplo, en este estudio, donde tomaron pacientes con fiebre de origen tumoral, realizado en Estados Unidos, en Ohio, entre 1982 y junio de 1986, donde tomaron pacientes que tuvieran una dosis equivalente de hidrocortisona mayor o igual a 100 miligramos al día, que no estuvieran usando naproxeno y que por lo menos esa dosis la mantuvieran más de 2 días. Ellos vieron, no evaluaron como tal los corticoides para el manejo de la fiebre, sino que los corticoides hacían parte del tratamiento que estuviera recibiendo el paciente y veían si respondía o no respondía al tratamiento. Pudieron determinar que en este grupo de estudio los esteroides tenían una respuesta a la resolución de la fiebre, por lo menos el 50% de los pacientes, otros, y de los 39 pacientes, incluida total el estudio, en la naproxeno tuvo la respuesta al tratamiento, a la resolución de la fiebre, el 90% de los pacientes. Ahora bien, basado en todo esto, podemos hacer un enfoque diagnóstico de tratamiento para determinar si el paciente tiene o no tiene una fiebre de origen tumoral. Debemos recordar que es un diagnóstico de exclusión. Entonces, el paciente con cáncer con fiebre. Si el paciente tiene una etiología ya descubierta, pues vamos a tratar la causa como tal. Donde no hemos encontrado la causa, podemos iniciar manejo antibiótico empírico. Si responde, es una causa infecciosa probable, y ahí vamos a seguir enfocando cuál es el origen. Si no hay una respuesta, vamos al test de naproxeno. Si hay una completa resolución de la fiebre, presuntivamente el paciente tiene una fiebre de origen tumoral. Si no hay lisis de la fiebre, debemos descartar que el paciente esté cursando con infección en curso o un origen no neoplásico de la fiebre, donde vamos a requerir más pruebas adicionales. Como mensajes finales, la fiebre de origen tumoral es un diagnóstico de exclusión. El diagnóstico diferencial va a ser muy amplio, es un reto diagnóstico para el clínico, y los AINES es una prueba diagnóstica y terapéutica en este escenario. Muchas gracias por su atención, los invito a seguirme en mis redes sociales y a compartir este video.